Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos a las 20 horas, a Legítima Defensa Segunda Dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y hace todos los comentarios que quieras, tanto en el chat como en el perfil de comentarios. Gracias a todos los que nos miran por la fanpage de Facebook. Recuerden que pueden compartir en su perfil, también hacer comentarios y elegir reacciones. Nos pueden mirar también por Twitch. Muchas gracias por estar ahí. Nos pueden mirar por X. También gracias a los que nos miran por esa plataforma y a los que nos miran por las pantallas de UCL en el canal 195 de DirecTV, canal 2 de Flow, canal 2 de Cablevisión. Como siempre, saludamos a todos los uruguayos y uruguayas que nos miran desde el exterior, que nos mandan mensajes todas las semanas, que nos acompañan semana a semana en cada uno de los proyectos de comunicación con esa adhesión que, insisto, y yo tengo experiencia en esto, hace muchos años que estoy haciendo programas que se ven fuera del país. La adhesión más grande, la pasión por el Uruguay más grande está entre los uruguayos y uruguayas muchas veces que están fuera y están lejos. Eso siempre hay que tenerlo presente, sobre todo cuando se discute si tienen derecho o no tienen derecho a participar, a votar. Entonces yo siempre les mando un saludo muy especial. Les recuerdo que se tienen que hacer socios de la comunidad de Caras y Caretas si todavía no son socios. Háganlo en ese QR que te enseñan en la pantalla, te lleva al enlace, te lleva a la página web donde te haces socio. Pero podés hacerlo también en la página web de Caras y Caretas. Es muy importante hacerte socio o socia de nuestra comunidad, diferentes modalidades de socio con diferentes precios que te permiten acceder a todos los contenidos digitales en algunos casos o a los contenidos digitales y también a la revista en papel, y la más básica además te permite acceder a contenidos, te ayudas en todos, ayudas a sostener y financiar estos proyectos de comunicación. Ustedes están viendo ahora en tiempo real lo que sucede en el ecosistema de medios, sobre todo aquellos que tienen una sensibilidad progresista, cuando no tienen suficiente apoyo, no tienen, en fin, eso es lo que sucede. Algunos tienen apoyo, otros tienen menos. Nosotros dependemos básicamente de ustedes. Así que, como siempre, los que todavía no son socios, háganlo, porque en el fondo también estás defendiendo tu derecho a que haya otras voces, a que haya otras sensibilidades expresadas en las pantallas, en las grandes pantallas de la comunicación uruguaya. Y les digo, porque tenía algo más para decirle que ahora se me pasó, bueno, les digo por lo pronto, sí, que se suscriban al YouTube de Caras y Caretas, que queremos llegar a 50.000 suscriptores. Creo que hay 49.500 o 49.000 y algo, no falta nada, falta que los que no están suscritos hoy se suscriban hoy, que es gratuito además en el banner rojo, y ya con eso nos das un tremendo espaldarazo, un tremendo respaldo. En la noche de hoy tenemos un programón, nos van a acompañar Carlos Clavijo, integrante del equipo de representación de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social. Se realizó esta semana una nueva reunión de la Comisión de Seguridad Social del PIT-CNT con la participación de sindicatos, plenarios sindicales, en fin, ahí van diseñando las estrategias de la Central de Trabajadores, tanto para el diálogo social como para todo el accionar político de la representación de los trabajadores en el seno del Banco de Previsión Social, donde se discuten, por supuesto, la matriz de seguridad social de nuestro país, que abarca, ya saben, desde los niños hasta los más viejos, desde la protección, los cuidados, hasta las jubilaciones. Bueno, de todo eso vamos a hablar con Carlos Clavijo. También nos va a acompañar la economista Alejandra Pico, que integra el Instituto Cuesta Duarte. Muchas veces hemos hablado con ella y también hoy vamos a hablar con ella, y les invitamos a ustedes a acompañarnos en este programa. Soy Leandro Grille, ya comienza Legítima Defensa Segunda Dosis. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Tenemos el gusto de recibir a Carlos Clavijo, integrante del equipo de representación de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social. Siempre hay que recordar que el equipo de representación de los trabajadores en el directorio se elige en una elección donde tienen derecho a votar todos los trabajadores.
así como los jubilados y hasta los empresarios, cada uno elige su representación, pero ni siquiera es una elección donde participen los gremios, ni la gente sindicalizada, necesariamente todos los trabajadores como de un orden, como si fuera una elección universitaria del orden. O sea que para ser electo ahí tenés que tener realmente un respaldo masivo del grueso de, bueno, la parte activa de la sociedad uruguaya, la parte que produce, digamos, la mayor cantidad de la riqueza de nuestra economía. Nos da mucho gusto entonces recibir a Carlos Clavijo acá en Legítima Defensa Segunda Dosis. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, muchas gracias, Leandro. La verdad, un gusto estar acá y más hablar de temas tan sensibles para la sociedad como es la seguridad social, como bien tú lo decías. Es algo que tenemos desde antes de nacer hasta después de morirnos. Y está en toda la vida de un ser humano el tema de la seguridad social y la protección social. Si habrá que hablar mucho de este tema que muchas veces no se quiere hablar. No siempre forma parte de la agenda, o más bien no forma mucha parte de la agenda de los medios, salvo para decir que es oneroso, que es caro, que es un gran peso que se abate sobre la sociedad uruguaya como si fuera el yunque que impide o que hunde la economía del Uruguay. Tuvimos junto con la elección nacional pasada, un plebiscito. Algunos consideran que el plebiscito, con su resultado, que no fue aprobada la propuesta que llevaba adelante el PIT-CNT, saldó este tema, dejó estabilizada la reforma jubilatoria que había hecho el gobierno de Lacalle Pou, pero de todas maneras el gobierno convocó un diálogo social y el diálogo social está en marcha y en principio tiene que producir algún tipo de resultado en los primeros meses del año que viene. Entonces yo quiero que vos nos cuentes cómo están encarando este proceso, si creen que es un tema saldado, si creen que de este diálogo va a salir algo provechoso, ¿cómo lo están viendo? Bueno, primero no es un tema saldado. Un plebiscito, la gente, justamente, ¿qué plebiscitó? Poner en la Constitución de la República 3 puntos vinculados a la seguridad social. Volver a los 60 años para jubilarnos, las jubilaciones mínimas y pensiones mínimas igualarla al salario mínimo nacional y eliminar el lucro de la seguridad social. Eso era el plebiscito y era para ponerlo en la Constitución de la República. En el mismo momento, los actores políticos que se estaban jugando en esos mismos días el gobierno siguiente decían, muchos de ellos decían, nosotros no estamos de acuerdo con el plebiscito porque no estamos de acuerdo que se ponga en la Constitución de la República, pero sí vamos a incentivar a que haya un diálogo social en las mismas condiciones para discutir todos los temas de seguridad social y de protección social. Por lo tanto, si bien lo que se laudó no va a la Constitución de la República, pero sí se va a discutir en este diálogo. Es más, es uno de los puntos que va a ir a este diálogo. Y si seguimos sumando cosas, el programa de una de las fuerzas políticas, que hoy está gobernando, justamente en ese programa están los 3 puntos que se plebiscitaron, además de los temas de los cuidados, la primera infancia, la discapacidad, el tema de los adultos mayores y todo lo relacionado con el trabajo. Por lo tanto, este diálogo social enmarca en la seguridad social integral, que también el movimiento sindical siempre dijo y desde un principio la reforma de la seguridad social integral tiene que ser a través de un diálogo, por eso nosotros apostamos al diálogo también. Tenemos esperanza que en este diálogo se resuelvan cosas que no se resolvieron, que no se vienen resolviendo, tenemos muchas esperanzas, pero bueno, el diálogo está en camino, veremos a ver qué sucede, pero creemos que sí, que podemos lograr muchas cosas, inclusive volver a la edad de retiro a los 60 años de edad para darle la libertad a la gente, ir eliminando los... No ilusiones a la gente si no creen que realmente se puede... ¿Ustedes creen que realmente se puede llegar a acuerdos en ese sentido? Y nosotros queremos y vamos a pelear por esos acuerdos. No hay lucha que el movimiento sindical abandone. Y esta es una lucha del movimiento sindical desde el principio. No solo con la reforma de la 20.130, sino desde el año 96, que venimos diciendo del 8º Congreso del PIT-CNT, donde el movimiento sindical dijo queremos una seguridad social solidaria, universal y sin lucro, eliminando la SAFAP. Desde ese momento el movimiento sindical se paró firme. Con la ley 16.713 de ese mismo año que el Poder Ejecutivo del momento avaló y el Parlamento lo votó. Por lo tanto, no hay nada extraño acá y no hay lucha que el movimiento sindical deje de lado. Seguimos luchando y tenemos cifradas de esperanza. Después dependerá
de la correlación de fuerza, de que la entienda la gente, el vecino y la vecina, que es lo que estamos haciendo a través de recorrer el país, hablando con la gente, a través de las comisiones de seguridad social, para que entienda lo que estamos planteando, porque la gente se tiene que apoderar de esto tan sensible, para después empujar junto con nosotros y lograr el objetivo final, que es tener una seguridad social diferente, protectora, más humana, más inclusiva. Bueno, eso es lo que queremos todas y todos. A lo largo de este año se ha reunido en varias oportunidades la Comisión de Seguridad Social del PIT-CNT, pero se reunió esta semana, este viernes tuvieron encuentro, entiendo que participan además de sindicatos, plenarios departamentales, o sea que es una representación bastante amplia de los trabajadores de todo el país. ¿Qué están trabajando en esta comisión? ¿Están trabajando mirando el diálogo social o mirando el directorio del BPS? ¿Qué tipo de propuestas, o es más para ponerse de acuerdo en, digamos, en cosmovisiones? ¿Qué significa esta reunión? Bueno, la Comisión de Seguridad Social del PIT-CNT lo que lleva son los lineamientos del Congreso. Sí. Por lo tanto, si hay un lineamiento del Congreso y un documento elaborado en el Congreso y votado por unanimidad de Seguridad Social, es lo que llevamos adelante, que justamente va vinculado con el diálogo social. Este viernes justo tuvimos 3 expositores de primera línea, la socióloga Paula Baliato hablando de infancias, y mirá, tiene todo que ver con algo que se está discutiendo por parte del PIT-CNT. Hablando de infancia, Hugo Dufrechú, economista, hablando de la pobreza, vinculado también a la pobreza infantil fundamentalmente. Y por último, Alejandra Pico, hablando que en un ratito lo vamos a que en un ratito va a estar por aquí, hablando justamente de el impuesto del 1% para el 1% más rico de la sociedad. Que es el tema que tenemos agendado con Alejandra para charlar hoy, a partir de que el lunes pasado se hizo este lanzamiento en el Paraninfo de la Universidad de la República. Exactamente. Pero, o sea que está todo como involucrado. Está todo involucrado, porque esa Comisión de Seguridad Social del PIT-CNT, que es tradicional desde hace 33 años, que estamos representando a los trabajadores y trabajadoras, hay representación social en el Banco de Previsión Social, siempre hubo una Comisión de Seguridad Social donde discute, pone los temas arriba de la mesa, porque ahí lo que van son referentes sindicales, de los sindicatos, pero también de los plenarios. Es decir, compañeros que ahora salieron para Bella Unión, se llevan toda la información para divulgar en Bella Unión todos los temas de seguridad social, que es importante para que la población lo sepa. Porque son temas que tenemos que divulgar por todos lados, porque si no, no se entiende. Y los temas de seguridad social hay que tratar de generar esa cultura de seguridad social para que la gente pueda apropiarse del tema para después defenderlo. Porque si no, vamos a tener esta misma situación. Miren lo que pasa hoy en muchos medios de comunicación. Una semana hablando de un casamiento de un millonario paraguayo aquí en Punta del Este. Sí, lo que pasa es que yo leí también. Tienen 35 autos blindados, aviones privados. Yo dije, che, ¿quién se casa? ¿Y no le duele a la gente que no puede comer? ¿Y los niños ¿a ellos que están en Punta del Este? No, para ponerlo en los medios de comunicación para que la gente se apropie, porque en definitiva lo que nos tiene que pasar a cada uno de nosotros es que nos duela sentir ese dolor de ver en el Uruguay, un país rico, tanta gente pobre. Es más, en el Uruguay hoy la pobreza tiene cara de niño, niña y adolescente y madre soltera. Y eso tenemos que cambiarlo. Eso no podemos mirar para el costado, no podemos ir caminando por la calle, no podemos recorrer los departamentos como lo hacemos habitualmente y mirar para el costado para no ver esa situación. Ahora, hay que ponerlo en los medios de comunicación y lamentablemente prefieren ver ese millonario que se casa en Punta del Este y no divulgar estos temas de seguridad social que son sensibles, es el día a día de cada uruguayo y uruguaya, y no podemos creer que hayan uruguayos y uruguayas en este paisito que no tengan un plato de comida, que no tengan acceso a la educación, que muchas veces no tengan acceso a la salud, que nazcan en condiciones indignas. Eso nos tiene que doler, eso tenemos que poner en la palestra pública para que todo el mundo lo sepa, porque si no va a ser muy difícil transformar la realidad. Y nosotros, desde el movimiento sindical, desde nuestro directorio en el Banco de Previsión Social, desde representantes de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, desde nuestra Comisión de Seguridad Social, tenemos que hacer ese trabajo. Poner en territorio el tema para que el tema se entienda, para que el tema se vea. Hoy lo decía, y no le quiero robar espacio a Alejandra Pico, que lo va a decir, esta tasa
esta tasa que se le cobraría a las personas más ricas del Uruguay es para 25.000 personas. Es para 25.000 personas. No es para 3.300.000 habitantes del Uruguay. Es para 25.000 personas. Que en realidad esas personas se enriquecen, acumulan riqueza gracias a que utilizan los recursos naturales del Uruguay, utilizan la mano de obra de las y los trabajadores para generar esa riqueza, utilizan todo nuestro país, nuestra salud, nuestras condiciones para generar esa riqueza. Lo único que le pedimos es que devuelvan una parte muy pequeña, porque es una parte muy pequeña, a la sociedad, porque hay gente en el Uruguay, fundamentalmente niños y niñas que están viviendo en la pobreza. Eso le tiene que doler a cualquiera. Le debería de doler a todo el mundo y deberíamos de este tema que está poniendo el PCNT arriba de la mesa, que tiene mucho que ver con la seguridad social, abrazarlo todos y todas y tendría que salir casi naturalmente. Lamentablemente en esto tenemos muy poca prensa, se conoce muy poco y lo que tenemos que hacerlo es conocer este tema. Carlos, durante la campaña electoral, a pesar de que el plebiscito no se aprobó, tuvo casi 1 millón de votos. Exactamente. Y como vos contabas, sí, en el programa del Frente Amplio, que es la fuerza que en última instancia ganó la elección, están recogidos bastante de estos, por lo menos lineamientos. No digo en la fina, pero los lineamientos. Sí, ¿cómo te parece que está encarando la seguridad social el gobierno actualmente? Hay un directorio nuevo dirigido por la economista Jimena Pardo. Ahora se está hablando de que habría para fin de año, principio de año que viene, una especie de bono de... Yo hice una cuenta, me da como 300 pesos, porque son 160.000 personas y en total 520 millones de pesos. Entonces hice la cuenta y dije, esto debe ser como 300 y pocos pesos para cada uno, para los que reciben, que supongo que son los que cobran la mínima, en fin. Pero ¿qué evaluación están haciendo de esta política de jubilatoria, de esta política de seguridad social que está llevando adelante el gobierno por el momento, hasta que tenga el diálogo algún resultado, y ahí pueden cambiar algunas cosas, me imagino? Bueno, en principio lo que está haciendo el Banco de Previsión Social, cuando entraron los 4 directores políticos, nosotros le entregamos como representación de los trabajadores una carpeta a cada uno de ellos, mostrándole muchas dificultades que tenía el Banco de Previsión Social, que en los últimos años se había alejado de la gente, y justamente el Banco de Previsión Social tiene que estar cada vez más cerca de la gente. Por lo tanto, se había alejado de la gente, había pocos funcionarios, es decir, no se habían repuesto los funcionarios que se jubilaron, que se fueron, sino cada vez teníamos menos funcionarios, por lo tanto más alejados de la gente en general, que había una cantidad considerable de expedientes atrasados que le erramos por un poquito. Nosotros andábamos hablando en aquel momento de 10-12.000 expedientes y terminaron siendo 58.000 expedientes, así que le erramos realmente. Es peor la situación de la que veíamos y bueno, se está trabajando en ese sentido. Por supuesto que con lineamientos del Poder Ejecutivo. Cuando hablamos de expedientes estamos hablando de pensiones, jubilaciones que tienen que tramitarse. Exactamente. Que de repente es alguien que está esperando porque le salga la pensión. Exactamente. Reconocimiento de años de servicio, que es lo que lleva más tiempo, pensiones o jubilaciones por discapacidad. ¿Y cuánto tiempo estaba esperando la gente ese tipo de trámites? ¿Tenían un promedio estimado? En el reconocimiento de años de servicio, que es lo que cuesta más, estamos hablando de 1 año. O más. 1 año que la gente está diciendo, a ver si me reconoces los años para ver si me sale la jubilación o la pensión. Exactamente, y acá nosotros en ese punto específico... ¿Y qué pasa con ese año, con ese año que se pierde? Y lo que pasa, en el mejor de los casos, la gente está activa y está reconociendo años de servicio, en el mejor de los casos. Lo más preocupante es aquellos que no están activos, no tienen ningún ingreso y están tratando de reconocer años para jubilarse. Bueno, en eso ahora se tomó una resolución especial que se le va a dar prioridad a aquellos que tienen cese, que no tienen ningún ingreso. Pero miren esto, lo que nosotros decimos día a día en el Banco de Previsión Social cuando nos toca la sesión de directorio y tenemos algunos casos de reconocimiento de años de servicio. Acá a los trabajadores se le da doble sanción. La primera sanción es que no le reconocieron los derechos a los trabajadores y trabajadoras para atrás del 96, cuando efectivamente trabajaban
Y la ley es muy clara y dice, aportar a la seguridad social desde el primer día es un derecho del trabajador y una obligación del empleador. Es decir, no le cumplían, le vulneraban el derecho a ese trabajador, a esa trabajadora, por eso no tienen los años registrados en la seguridad social. Y hoy en día le complicamos la vida para reconocer esos años que me habían vulnerado los derechos. Y todavía la ley 2230 le puso un tope para los mayores de 60 años a partir de junio del 2023. Aquellos que tenían más de 60 años le había puesto un tope. Es una locura, doble sanción por algo que yo tenía un derecho y me lo vulneraron. Doble sanción por algo que había alguien que tenía la obligación de aportarme a la seguridad social y no me aportó. Bueno, esas cosas son las que hay que discutir, hay que poner en tela de juicio y hay que demostrar. Y estas cosas se discuten todos los días en el Banco de Previsión Social. También varias leyes que se discuten y hoy tenemos un tema con el tema del Fondo de Insolvencia Patronal, del Fondo de Garantía, cuando una empresa, que lamentablemente en los últimos tiempos pasó en el Uruguay, las empresas se van y dejan muchos trabajadores y trabajadoras tirados sin cobrar los créditos laborales. Y en el 2017-2018 se resolvió, gracias a una ley, proteger a esos trabajadores y trabajadoras. Y hoy, lamentablemente, seguimos con la misma problemática, la interpretación del Banco de Previsión Social en lo que es pre y post concursal, que es muy largo de entender, pero si vos solicitás el derecho al fondo de garantía antes del concurso, no sé cómo hace un trabajador para enterarse que un empleador va a llamar a concurso. Muchas veces lo puede saber, pero la mayoría de veces no lo sabe, no tenés problema. Post concursal, después que llama el concurso, vos ahí perdés el derecho si no pediste. Es una interpretación del Banco de Previsión Social que para nosotros es errónea. Es más, hay justamente del TCA una resolución favorable a lo que decimos nosotros, nunca pierde el derecho, lo que tiene que haber es un síndico, que es lo que se hace habitualmente, y no puede perder el derecho de cobrar los créditos laborales, porque el legislador en aquel momento lo que legisló, ¿qué fue? Trabajadores que se quedan sin empleo, porque un empleador se fue y no pagó ni los créditos laborales, muchas veces salario, por supuesto, aguinaldo, licencia y despido, todo eso está contemplado en una ley. Sin embargo, el Banco de Previsión Social hoy no ha dado vuelta a esa situación. Por eso también estamos discutiendo en el Banco de Previsión Social, más allá de todos los temas del diálogo social. Tenemos varias canchas y tenemos que tratar de resolver en todos los lugares. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Carlos Clavijo del equipo de representación de trabajadores del PIT-CNT. Al frente, lo financiamos entre todos y todas. Escanea el código QR o ingresá en frenteamplio.ui y sumate a colaborar. ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando quieran. ¿Y también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. ¡Ay, me vuelvo Locker! Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro.
Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo? En Supermercados Subesur, tu sueño de playa se hace realidad. Con la promo Brasil Soñado, vos elegís el destino. Viajá a Costa do Sauí peonatal con aéreos, traslados y todo incluido para vos y un acompañante. Hay más de 50 premios. Sí, hay viajes de destinico.com en cada local. Y además, más de 500 órdenes de compra para hacer tu surtido en VSUR. Cada 600 pesos en compras, un cupón. Y con productos adheridos, obtenés cupón directo. Tu viaje soñado a Brasil comienza en los supermercados con servicio VSUR. Nunca fue tan fácil ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas según el padrón. Hasta el 31 de diciembre, un plan pensado para que todas las personas puedan acceder. Agéndate por el 1828 o ingresa en imcanelones.gov.uy para más información. Esta es tu oportunidad de ponerte al día. Canelones avanza con la gente. Nos levantamos temprano. Desayunamos a las apuradas para no llegar tarde. Chao. Hacemos los deberes de noche. Estamos el primer día y en el último también. Cada día de clase aprenden, comparten, crecen y sueñan. Tu esfuerzo vale la pena para que digan presente. No faltar a clase hoy es una oportunidad para mañana. Hace 30 años, Colonia del Sacramento fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Desde entonces, cada piedra, cada rincón, cada historia nos recuerda quiénes somos. Cuidarlo es mantener viva nuestra identidad. Preservarlo es proteger lo que nos une. 30 años después, seguimos siendo guardianes de este tesoro que pertenece al mundo y a todos nosotros. Intendencia de Colonia. 30 años, Patrimonio Mundial. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Seguimos conversando con Carlos Clavijo, el equipo de representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social. Me importa mucho este desarrollo que tuvieron esta semana con la Comisión de Seguridad Social hacia el diálogo social. En el diálogo social algunas particularidades hay, porque por lo pronto algunos de los partidos políticos con representación parlamentaria, yo diría el grueso de la oposición, tanto el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente, han decidido no participar del diálogo. No es que todos, porque sí está participando naturalmente el oficialismo, el Frente Amplio y también Cabildo Abierto, pero el resto no. Y eso hace que, no sé, nace como chueco no, digamos, rengo este diálogo social, o ustedes dicen, bueno, si no quieren venir, no vengan. Bueno, mirá, seguiremos sin ellos. ¿Cómo justamente, el movimiento sindical tiene una particularidad, donde nos llamen a dialogar, a negociar y a conversar, vamos a estar. Porque para nosotros es importante. Cada diálogo, cada negociación, lo que tratamos de transformar es en avances para la sociedad en general. Por lo tanto, aquellos y aquellas que no quieran estar en una discusión en la misma mesa sentado con las y los trabajadores, y bueno, tendrán un problema.
Creemos que es lógico y es claro que hagan esto. ¿Por qué? Por dos cosas. La primera, ellos tuvieron una comisión de expertos donde hubo un solo trabajador representando al PCNT y donde en esa representación hicimos más de 80 propuestas y no se tomó una. Por lo tanto, está claro que no nos quieren ni escuchar ni llevar a cabo las cosas que dice el movimiento sindical. La segunda cuestión es que ellos dicen que ellos quieren una discusión política y yo creo que ahí hacen una chicana, porque en realidad todo lo que se discuta en este diálogo social donde hay organizaciones, no solo sindicales, están los jubilados y pensionistas, están decir la NAPU, están las cámaras empresariales, está el PIA, la red de cuidados, una asociación ahí de discapacidad también que está participando. Si no nos quieren escuchar a nosotros, está bien porque no nos quieren escuchar, porque no van a llevar a cabo igual ninguna de las propuestas, porque no se quieren sentar a la mesa, pero después ese diálogo social va a tener conclusiones. ¿Y a dónde van las conclusiones? Al debate que están diciendo esos partidos políticos que no quisieron participar, al Parlamento. Ahí es la discusión política. Porque recordemos que todas las iniciativas o todas las reformas que se quieran hacer en seguridad social tienen que tener iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, por lo tanto el Poder Ejecutivo decidió hacer un diálogo social para generar iniciativas que vayan al Parlamento y después va a haber una discusión política en el Parlamento donde se votará o no lo resuelto por las organizaciones sociales que discutieron en ese diálogo social. Pero para nosotros, si bien no quieren estar, porque capaz que tampoco quieren estar, porque no les interesa la pobreza, no les interesa la discapacidad, porque no lo discutieron, no les interesan los cuidados, no les interesan los adultos mayores. Por lo pronto quizá no quieren comprometer los votos en el caso, porque esto va a tener que tener proyectos de ley después. Por supuesto. Y ahí el oficialismo tiene mayoría en el Senado, pero no en diputados. Bueno, está bien, si uno sumara cabildo abierto, de repente, no sé, no estoy muy claro. Y además habría que ver cuántos son las mayorías que se necesitan, porque puede haber cosas que requieran mayorías especiales. No lo sé. Pero ahí pasa a haber un escenario donde, ¿qué pasa? ¿No? Exactamente. Yo creo que también se lavan las manos, porque si no se resolvieron las cosas que viene hace años, sin resolverse un montón de cuestiones en discapacidad, en primera infancia, en cuidado, retrocedimos en las tres cosas. Tampoco se quieren sentar a la mesa a escuchar los argumentos de las organizaciones que van a hablar de esos temas. Porque es difícil sentarse a la mesa, yo creo, con las organizaciones. En el diálogo, cuando hay instancias de diálogo social, ¿cómo es vos sentís que hay receptividad? Bueno, el que coordina el diálogo social, el economista Hugo Bay, tiene amplia experiencia en trabajar con la propia Cuesta Duarte, pero acá es el gobierno y las organizaciones sociales y los partidos políticos. Entonces ahí hay diferentes visiones, eso es indiscutible. Totalmente. ¿Y cómo ven ustedes el clima de trabajo? ¿Creen que están avanzando? ¿Sabemos si ya hay algún tipo de acuerdo, relatoría, resumen, taller, que uno diga, bueno, esto está bien orientado? ¿Sí? No, recién va a empezar la discusión política, que para nosotros es lo más importante. Se terminaron los conversatorios, los seminarios. ¿Cómo salieron? Los conversatorios y seminarios de eso es poner temas arriba de la mesa, donde la sociedad puso cada uno de los temas que quiso poner y donde en los seminarios se hablaba de la parte técnica. Pero lo sustancial acá, como dice la OIT, lo sustancial es discutir lo político en seguridad social. La visión política de cada una de las organizaciones. Que es ahí donde apuntamos nosotros, es ahí donde nos interesa a nosotros. Ahora el 4, el 10 y el 16 van a haber reuniones del comité ejecutivo para diagramar los puntos que vamos a discutir el año que viene. Es decir, como diseñan como el calendario, la logística, el orden del día, digamos. El orden del día, exactamente, para discutir, que nos pongamos todos de acuerdo para discutir el año que viene en profundidad cada uno de los temas. ¿Y ahí ustedes qué piensan? ¿Aportar documentos, llevar técnicos? ¿Cómo funciona después el diálogo? Ya entregamos los documentos, que son los documentos que fueron votados por unanimidad en el último congreso del PCNT, por lo tanto nosotros tenemos un documento sólido donde habla de todos los temas, pero fundamentalmente hablamos del financiamiento. Y yo me quiero parar, porque nadie quiere hablar de ese tema, no solo del tema del 1% que va dirigido a un colectivo, sino cómo se va a financiar la seguridad social.
¿Y ustedes qué piensan? Yo te hago esta pregunta. ¿Está bueno discutir primero qué necesidades tiene la gente y vamos a resolver las necesidades de la gente y después discutir la plata? ¿O en la casa de cada uno primero vemos qué plata tenemos y después vemos a ver lo que vamos a comprar en el surtido? Sobre esto hay diferentes... Pero, por ejemplo, algunas cosas que uno puede... Por ejemplo, voy a poner ejemplos burdos, ¿no? Es claro que hay una diferencia entre los aportes patronales en industria y comercio de los aportes patronales de los estancieros, ¿no? Es bastante grande la diferencia, sí. Por cierto. Bueno, ahí uno dice, acá esto se podría corregir. Y es claro que hay capacidades contributivas que no están contribuyendo con la fuerza que podrían hacerlo sin verse mayormente afectados. No estoy hablando de que le va a generar un hueco. Pero también es cierto que hay mucha guita de uruguayos que está depositada en el exterior, que el capital es cobarde, que si vos le querés coso se escapa. Todo esto también es cierto, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros como PCNT tenemos una propuesta. Y la propuesta nuestra no es generar un nuevo impuesto vinculado a la seguridad social directamente. No es. Nosotros decimos, para que después no nos digan no vamos a poner más impuestos, decimos transformar, modernizar, sustituir el aporte patronal. Bien, tú decías, Uruguay es el único país del mundo que aportan el doble los empresarios que los trabajadores, primero. Segundo, el aporte de los trabajadores es el más alto de América Latina y el quinto en el mundo. Eso no hay que cambiarlo. Entonces el movimiento sindical dijo, bueno, acá falta plata en la seguridad social. Se está yendo por todos lados. ¿Qué tenemos que resolver? Y bueno, vamos a resolver, lo primero que tenemos que resolver es nueva fuente de financiamiento o el financiamiento de la seguridad social para discutir después, según los ingresos que tengamos, la protección social y mejorar la protección social. Y bueno, acá lo que nosotros decimos es que el aporte patronal, en vez de ir vinculado a la masa salarial, como es hoy en día, lo decíamos hoy, propuestas renovadoras, como ese aporte a la masa salarial que se sustituya por un aporte a la ganancia. Y eso se llama equidad contributiva. ¿Por qué equidad contributiva? Porque aquel pequeño y mediano comerciante que realmente tiene poca ganancia va a aportar muy poco a la seguridad social, pero aquel que tiene mucha ganancia va a aportar mucho más a la seguridad social. Y a su vez, esto que vos bien decías, el aporte de los empleadores, de algunos empleadores en el Uruguay es un 7,5%, pero el campo aporta un 1,92%, es decir, una cuarta parte menos que los demás, y a su vez muchos de ellos están exonerados de aporte, por lo tanto no aportan nada. Entonces, si vos lo vinculás a la ganancia, tenés varios impactos positivos. Por ejemplo, la equidad contributiva. El que tiene un pequeño y mediano comerciante, pequeño y mediano productor, va a aportar muy poquito a la seguridad social. El que tiene grandes ganancias va a aportar por las ganancias. Y ahí también va vinculado a las nuevas tecnologías, ese mismo impuesto o esa misma transformación del aporte patronal. Porque si vos va vinculado a la ganancia y todos sabemos que una nueva tecnología en un lugar de trabajo lo que hace es sustituir mano de obra y a su vez generarle más ganancia al capital, porque para eso traen las nuevas tecnologías, ahí amortiguaría el tema de las nuevas tecnologías porque aportaría por las ganancias y no por la masa salarial que con seguridad está disminuida por la nueva tecnología. Y ahí podemos discutir entre trabajadores, empresarios, jubilados, gobierno de turno y partidos políticos, si quieren estar, nuevas formas de seguro de paro. Porque no tiene por qué seguir el mismo sistema de seguro de paro cuando las nuevas tecnologías no solo te están desplazando mano de obra, sino están acortando las zafras, por ejemplo. Y ahí tenemos los problemas de la caña de azúcar, los problemas del citrus, que realmente en el Parlamento hay que votar todos los años una ley especial de seguro de paro, cuando esa zafra va a ser siempre igual. Por lo tanto, deberíamos de pensar que esos empleadores que generan grandes ganancias en poco tiempo aporten para darle a sus trabajadores un derecho realmente que esté consagrado en la legislación nacional. Y eso es lo que hay que discutir. Por eso nosotros decimos, sin discutir financiamiento está muy difícil discutir todos estos temas porque van de la mano. ¿Y cómo protegemos en los cuidados si no financiamos? Porque el presupuesto realmente creció, pero creció muy poco.
o casi nada, por lo tanto se va a redistribuir muy poco. Y si hay que profundizar el tema de los cuidados, el tema de la protección a las personas con discapacidad. Porque acá tenemos un problema, tenemos muy lindas leyes, pero la accesibilidad a las prestaciones es muy difícil. Llegar al baremo suficiente para tener una prestación es muy difícil. Entonces, eso también hay que flexibilizar porque el mundo viene caminando hacia ese lado. Ahora, tenemos que buscar una fuente de financiamiento. Y ese va a ser el debate fundamental del diálogo social, que por supuesto, como todos sabemos, va a ser el más difícil, va a ser el que el gobierno ya viene diciendo que no se va a ampliar ningún impuesto más y no va a haber más impuestos, pero bueno, el movimiento sindical es terco, va a seguir peleando por eso, porque el transformar justamente el financiamiento de la seguridad social es lo que se necesita para mejorar la protección social, para mejorarle la vida a todas y todos. Además, el movimiento sindical, el programa del movimiento sindical es mucho más completo. La estrategia de desarrollo, ¿para qué? Para que tener un desarrollo productivo, para generar empleo y empleo de calidad. a la que presentaron en el propio Parlamento hace pocas semanas. Exactamente. Esa estrategia justamente para generar empleo. ¿Por qué? ¿Qué falta en el Uruguay? Empleo. Para sacar a esos niños, a esas niñas, adolescentes de la pobreza. ¿Qué necesitas? Además de que el Estado tenga que inyectar, invertir plata. Empleo, porque hay que conseguir empleo para los padres, las madres de esos hogares para salir de la pobreza. Para que la pobreza se elimine realmente, no solamente darle un ingreso y con eso se termina. No, hay que generar varias políticas y bueno, la política de desarrollo justamente va en ese sentido, generar empleo, empleo de calidad. Estamos hablando también de la reducción de la jornada laboral para generar empleo y para generar calidad de vida de la gente, para generar más los cuidados. En el tema de los cuidados se habla de que según lo que se necesita hoy en el Uruguay, faltaría entre 7.000 y 12.000 cuidadores y cuidadoras. ¿Eso no genera empleo? Si vos invertís como Estado en los cuidados cierto dinero, ¿no generás, además de los cuidados, darle un derecho que necesitamos y que tenemos que tener, un derecho fundamental como son los cuidados? ¿No generás fuentes de trabajo genuinas? Y además facilitar que la gente pueda ir a trabajar, ¿no? Porque además pues te volcás gente al mundo del trabajo laboral, porque si vos estás, todas las familias que tienen, sobre todo pienso, están muy feminizados los cuidados en Uruguay, pero pienso en mujeres que están cuidando familiares, a veces hijos, gente con discapacidad, personas mayores, que tienen que disponer de ese tiempo que obviamente compite contra cualquier posibilidad de trabajar, ¿no? Al final te empobrece como globalmente además, ¿no? O sea, es muy importante el tema de los cuidados, ¿no? Por eso, en realidad, tiene que haber una política nacional, una estrategia nacional de desarrollo, de políticas en general de cuidado, de primera infancia, para eliminar la pobreza, porque con una de estas solas herramientas no resolvés el tema. Tienen que ser varias herramientas y aparte tiene que haber una conexión interinstitucional que ayude a eso. Y eso es lo que falta hoy en el Uruguay. Y eso también se está discutiendo en el diálogo. Todas las organizaciones sociales dijimos lo mismo. Si no hay una comunicación interinstitucional en cualquier política que resolvamos acá, va a estar muy difícil para llevarla a cabo. Eso es lo primero. Además del financiamiento que la Red por el Cuidado está planteando financiamiento para el sistema. El tema de plataformas por el tema de la infancia está planteando financiamiento. Nosotros estamos planteando financiamiento. Los jubilados están planteando financiamiento. Es decir, todas las organizaciones sociales están diciendo, y el Estado lo sabe, se necesita financiamiento para tratar de mejorarle la calidad de vida a la gente, para que la gente llegue al derecho, porque el derecho está pero lo ve lejano. Claro, sin recursos no puede haber soluciones sin recursos. No puede haber soluciones sin recursos. Hay que repartir mejor la torta. Y la seguridad social, lo dice la OIT, es la principal herramienta de redistribución de la riqueza. Usémosla, discutámosla, busquémosle la vuelta. Son temas muy difíciles de discutir. Imagínense discutir esto en campaña electoral. Está bravo para que ganen, pero hoy no estamos en campaña electoral. Hoy estamos en el diálogo social. No, está bravo para que ganen porque los que tienen la parte mayor de la torta tienen mucha influencia. Exactamente. Porque en realidad, si vos lo mirás globalmente, a la población le conviene la redistribución. En todo caso, me estabas hablando, lo vamos a ver con la economista Pico, pero ¿a cuánto le afectaría un impuesto, una sobretasa? A 25.000 personas, en un país de 3 millones. Y son 25.000 personas o 25.000 titulares de fortunas.
de fortuna, que no le va a afectar tampoco esa sobretasa del patrimonio en el caso de que no le va a afectar, quiero decir, no es que van a pasarla mal. Totalmente. Ahí como no en todos lados, Clavijo, porque también hay en el mundo, yo he visto, podría preguntar a Poppy si tiene, pero no me acuerdo si fue el que era director técnico del Liverpool, Klopp, Jürgen Klopp, que dice: yo no quiero vivir en un país donde los tipos como yo no paguemos un impuesto, porque son, ¿no? El tipo que tiene mucho dinero, claro, una estrella de eso del fútbol tiene mucho, pero yo quiero pagar impuestos. Pero y Alemania e Inglaterra están avanzados en ese tema. Y hay otros que esquivan, pero acá hay como que las ganas de esquivar es permanente, ¿no? Sí, pero acá lo que hay que tratar de que haya voluntad política, primero. Si no hay voluntad política no tenemos nada. Entendemos que la presión de los capitales es muy fuerte. Ahora, hoy Alejandra Pico, y no le quiero robar toda la letra a ella, pero Alejandra Pico decía... Es difícil igual, porque... Sí, es difícil, tiene mucha, y aparte conoce mucho, y es, la verdad, nos sacamos el sombrero porque hoy hizo una exposición tremenda, excelente, nos abrió la cabeza a todas y a todos en la Comisión de Seguridad Social. Pero mirá, aquel que tiene 5 millones de dólares, nos mirábamos todos en la comisión a ver si alguien tenía no eso. era. No, nosotros ninguno ahí, una casualidad, pero ninguno de ahí estábamos. Tendría que aportar 27.500 dólares por año. Es decir, capaz que le sale después mantener el BM, el Mercedes, ¿no? Pero estamos pensando en niños, niñas, adolescentes que nos les llega el plato de comida. Hay que poner arriba de la mesa la sensibilidad y hay que informar. A nosotros nos sucede día a día, recorremos el país para arriba y para abajo y vemos que hay falta de información en este tema, porque si no, si le estás diciendo que le vas a poner un impuesto al 1%, el otro 99% tendría que estar de acuerdo. Y no lo está. Yo recuerdo en el mismo plebiscito que hablábamos de las exoneraciones tremendas que hay del impuesto al patrimonio, y salieron medios de comunicación a los asentamientos a preguntarle a la gente si realmente estaba de acuerdo con nosotros como movimiento sindical, que había que ponerle impuestos al patrimonio más fuerte. Y decían: no, impuestos más. Estamos hablando de asentamientos. Gente que tiene la necesidad, no tiene plata, tiene necesidad, y para generarle los derechos a esa gente se necesita que esos que acumulan y que todavía vuelcan en el exterior, porque muchas veces ni la dejan acá en el Uruguay para generar empleo, mejor calidad de vida de la gente, porque no piensan en eso, la vuelcan en el exterior, y nosotros mismos, por desinformación, la sociedad en general, por desinformación, dicen: no quiero más impuestos. Si a vos no te toca el impuesto, este impuesto del 1% para 25.000 personas. Con seguridad, la gran mayoría de los oyentes no paga impuestos. La gran mayoría. Estamos hablando que es un 1% y no sé si habrá alguno. Ojalá haya alguno, y si hay alguno, le vamos a pedir que ayude a invertir justamente en publicidad aquí en el programa. Muchas gracias, Carlos Clavijo. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Vamos un corte, enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo? La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque
Tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y Caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Al frente, lo financiamos entre todos y todas. Escanea el código QR o ingresá en frenteamplio.ui y sumate a colaborar. Nunca fue tan fácil ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas según el padrón. Hasta el 31 de diciembre, un plan pensado para que todas las personas puedan acceder. Agéndate por el 1828 o ingresá en imcanelones.gov.uy para más información. Esta es tu oportunidad de ponerte al día. Canelones avanza con la gente. Colonia de fiesta. Celebramos 30 años del barrio histórico como patrimonio mundial. El sábado 6 de diciembre, desde las 18 horas hasta la 1 de la mañana, el barrio histórico se llena de vida. Cerca de 300 artistas de todo el departamento, 3 escenarios principales, 8 puntos de impacto con exposiciones, arte, grupos de baile, propuestas gastronómicas, food trucks, bodegas, queserías, DJs y mucho más. Vení a caminar el barrio histórico y sé parte de la historia que vuelve a escribirse. Colonia de fiesta. ¡Te esperamos! Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Estamos ya en contacto con la economista Alejandra Pico. La tenemos ahí. ¿Cómo estás, Alejandra? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Leandro? Gracias por la invitación. Bien, Alejandra, el lunes de esta semana que terminó, hubo este lanzamiento en el Paraninfo de la universidad de, a ver, lo llamo grosso modo como se llamó la consigna en su momento, ¿no? El 1% al 1% más rico, pero que creo que ahora está planteado técnicamente ya como bajado a tierra a una propuesta mucho más concreta en torno a sobretasas del impuesto al patrimonio, en fin. Entonces, me gustaría que vos, que estuviste dentro del equipo técnico que estuvo trabajando en esto, Alejandra es del Instituto Cuesta Duarte, por cierto, nos cuentes un poco de qué va bien la propuesta, cuáles son las características que tiene ahora sí ya más bajada a tierra. ¿Y qué estiman ustedes o cómo estiman ustedes que podría aplicarse y qué resultado podría tener? O sea, así como para que la gente lo entienda, incluso los legos que sabemos menos de economía, pero políticamente entendemos la idea. Bien, nosotros desde la comisión, yo participando por el instituto, pero junto con una cantidad de colegas, investigadores de la universidad, y colegas del Laboratorio Fiscal y Tributario del CIMBE, recibimos esa idea de la central sindical de generar una propuesta tributaria que gravara a los más ricos del país con el objetivo de conseguir fondos públicos adicionales para llevar adelante políticas de combate a la pobreza en hogares de niñas, niños y adolescentes. Eso que inicialmente se planteó como la idea de gravar al 1% más rico con un impuesto del orden del 1% y que eso permitiría recaudar aproximadamente también un 1% del producto. A partir de esa idea más política, más conceptual, bueno, en la comisión empezamos a afinar un poco y dada la urgencia que entendemos que tiene este tema, la emergencia social que significa el tener más de uno de cada 3 niños de 0 a 6 años viviendo en hogares por debajo de la línea de pobreza, optamos
por este camino que pensamos, esta propuesta, que es una propuesta concreta, pero lo hemos dicho varias veces, no está cerrada, es una propuesta para la discusión. Pensamos que el camino más rápido y más viable también políticamente era no partir con un nuevo impuesto, sino tomar un impuesto ya existente, como es el impuesto al patrimonio de las personas físicas, no modificar tampoco ese impuesto, sino que crear una sobretasa, como existe en el caso de otros impuestos, una sobretasa que empiece a operar a partir del $1.000.000, que es un poco lo que abarcaría ese 1% más rico, y cuyas tasas de aplicación de esa sobretasa, valga la redundancia, sean progresivas. Es decir, a mayores patrimonios, mayores tasas de aportación. Y esa idea del 1% rondaría en que los capitales por debajo, por ejemplo, los patrimonios, para ser más exactos, por debajo de los $10 millones, estarían aportando menos de ese 1% y recién a partir de los $10 millones en patrimonio, eso va a depender un poco del esquema de tasas que se elija, porque esta es una propuesta que también plantea más de un escenario posible, se empiece a pagar ese 1% del que se hablaba. Alejandra, ustedes, estas son todas preguntas de una persona que no sabe, ¿no? Entonces, pero quiero que nos diga. ¿Se tiene claro cuánta gente tiene patrimonios por encima de eso? Porque me imagino que tiene también como una especie de mínimo no imponible. O sea, en algún momento hay que decir, estamos hablando de los más ricos y no estamos hablando de gente que quizá tiene recursos, que está cómoda, pero no está dentro del universo de los que se quiere grabar. Y se tiene claro qué patrimonios tiene. Es un patrimonio que hay información que se cuenta, yo sé, no sé, la DGI, los que sean, tienen la información, o son patrimonios que eventualmente están ocultos o están en el exterior, no sé, porque viste que no se estudia mucho a los ricos, entonces uno no siempre sabe tanto, ¿no? Es verdad. Lo primero es que sí, como bien decías, Leandro, se estudia poco a los más ricos, a diferencia de lo que sucede con los más pobres, de los cuales se conoce mucho más, incluso a nivel de los distintos organismos públicos se les conoce mucho más de los pobres y de lo que gastan, de cómo viven, que de los ricos. Pero dentro del equipo que participó en la comisión participaron un par de compañeros, investigadores, que justamente se han especializado, Mauricio de Rosa, Juan Geimonat, Joan Vila, han dedicado buena parte de sus estudios académicos a tratar de aproximarse y a estudiar a un poco más a los más ricos. Y dentro de ese 1%, por eso también planteábamos a partir del $1.000.000, el $1.000.000 sería como el umbral o la puerta para ingresar a ese 1% más rico, y ahí encontramos ese número de aproximadamente unas 25.000 personas, porque esta sobretasa operaría a nivel de las personas, ¿sí? Sobre el impuesto al patrimonio de las personas físicas. Encontramos aproximadamente unas 25.000 personas que tienen patrimonios que van desde $1 millón a algunos casos donde tienen más de $1.000 millones. Y a partir de eso son estimaciones. También pudimos llegar a algunas estimaciones de cuánto podría ser la recaudación con una sobretasa de esta naturaleza, que son estimaciones en primer lugar porque, como decía, nosotros en el documento se plantean distintos escenarios de tasas posibles y la recaudación también va a depender, obviamente, de qué esquemas de tasas se opte y entre otras cosas. Alejandra, en ese grupo de los que están, digamos, en la línea de base del $1 millón, ¿no? Me imagino, por eso te pregunto, ¿puede haber patrimonios que sean propiedades inmuebles, campos o casas, y gente que te diga, mira, yo tengo esto efectivamente, pero no tengo la plata para un impuesto de esta naturaleza, porque esto
que yo tenga esto no significa que tenga ese capital. ¿Eso existe o estamos hablando de que hay gente que además de patrimonio tiene como capital permanentemente, como que no tendría dificultades para afrontar un impuesto de esta naturaleza? Bueno, en realidad todas esas cuestiones son cuestiones que fuimos discutiendo y viendo en la comisión, y también tomando algunos criterios de cómo ir generando una propuesta o un diseño lo más concreto posible, no cerrado porque está abierto a la discusión, pero sí lo más concreto posible, y en ese marco adoptando algunos criterios de diseño que nos parecían importantes. Entonces, en primer lugar, esta sobretasa no afectaría a los activos o a los patrimonios que están vinculados a la actividad productiva y que ya pagan IRAE. Esto es importante plantearlo, por ejemplo, para lo que sucede en el campo. Bueno, uno puede decir, de repente encontramos una familia o un tambero que puede tener algunas hectáreas, algunos miles de hectáreas, pero en realidad no podemos decir que sea alguien que esté entre el 1% más rico, pero el valor de la tierra es un productor, un pequeño productor, el valor de la tierra hace que pueda tener un patrimonio superior al $1.000.000. Sin embargo, como esas tierras están vinculadas a la actividad productiva, no estarían abarcadas por esta sobretasa. Entonces, además, me gustaría aclarar que se toma el criterio del impuesto al patrimonio de las personas físicas para la valoración de la casa habitación y a la evaluación de la casa habitación, de donde uno vive, ¿sí? Se toma al 50% de su valor. Entonces, primero que nada, alguien que tenga un patrimonio de $1.000.000 no paga nada de sobretasa porque es justamente el monto no imponible. Alguien que supere ese millón y dentro 1.200.000, 1.300.000, y en ese conjunto esté la casa habitación, que seguramente tenga un valor que es lo que le permite que el patrimonio sea tan alto, seguramente tampoco pague, porque la casa habitación está evaluada o se toma el 50% de su valor. Hoy mostraba un poco un ejemplo. Una pareja que viva en una casa de $1.5 millones, como esto, la unidad es la persona, cada uno tendría un patrimonio de $750.000, no les correspondería pagar, pero además se valoraría a la mitad de cada uno. Y para ponerse un poco en dimensión, ¿qué implica vivir en una casa de más de $1 millón? Y si efectivamente podemos encontrar casos de la realidad, más allá de que la idea no es discutir caso a caso, pero tratar de pensar si efectivamente alguien que pueda tener un ingreso de 60, 70, 80 mil pesos al mes, que son ingresos relativamente elevados para nuestra sociedad, puede mantener siquiera los gastos de un inmueble que no lo tenga arrendado, que no le esté generando ningún ingreso y que valga más de $1 millón. O sea, como el caso de alguien que debería empeñar ese inmueble para poder pagar la sobretasa. Esos como que son casos que no existen. Yo entiendo que la propuesta que nosotros estamos poniendo para la discusión es una propuesta seria, es una propuesta sólida y creo que merece una discusión seria, no una discusión en base a miedos o en base a cuestiones que no se dan en realidad. Está muy bueno que lo puedas explicar con esta... O sea, a mí me va quedando re claro cómo estás planteándolo. Pero bueno, porque cuando te plantean estas cosas, yo qué sé, yo no manejo los catastros, las cosas. Bueno, está buenísima la pregunta, porque en general empiezan a surgir los temores, y fue algo que nosotros recibimos también de parte de quienes enviamos este documento para comentarios y que se tomaron el tiempo para leerlo detalladamente y nos enviaron sus comentarios por escritos, y en algunos casos nos consultaban cómo se veía eso del $1 millón. Y cuando hablamos de patrimonios individuales por encima del $1 millón, cuando estamos hablando de esas 25.000 personas, no son casos que vos vayas a encontrar en tu vecina, mi vecino,
¿sí? Yo hoy ponía el ejemplo del campo porque es un ejemplo donde, bueno, el precio de la tierra, por el valor de mercado que tiene, sí nos podemos encontrar con, de repente, una familia trabajadora, un productor agropecuario, que no sea alguien que uno ve como ese 1% más rico y que pueda tener un patrimonio superior, ¿sí? Pero no estamos hablando de eso también. Y además la aclaración de que esto, que es algo que encontramos, que en particular los compañeros que trabajan en esto desde hace más tiempo y han hecho una revisión importante de la literatura y la evidencia más reciente, es que si bien en el pasado los impuestos a la riqueza, porque esto en definitiva es una manera de gravar el patrimonio o la riqueza acumulada, que es algo que está subgravado en nuestro país. El impuesto al patrimonio de las personas físicas prácticamente no mide en la recaudación tributaria, mientras que los impuestos al consumo que pagamos todos o los impuestos al trabajo por la vía del IRPF tienen un peso mucho más relevante. Entonces, quienes analizaron esa evidencia lo que veían es que antes las teorías tributarias desaconsejaban el uso de impuestos a la riqueza, ¿sí? Esa idea de que, bueno, los patrimonios se pueden mover. Sin embargo, hoy en día la evidencia no es tan clara y se muestra que depende mucho de cómo se diseñe el impuesto. Esto te quiero preguntar. Y que impuestos de esta naturaleza, porque en definitiva la propuesta que se está haciendo de esta sobretasa castiga, si se quiere, a aquellos patrimonios que tienen rentas pasivas o no productivas. Entonces eso también puede ser eficiente en el sentido de generar un movimiento de capitales hacia actividades productivas o hacia, por ejemplo, inversiones como los bonos del Tesoro uruguayo, que quedarían exonerados de esta sobretasa. Entonces, creo que está bueno, haber contado con el apoyo de esos compañeros que han dedicado básicamente su vida a estudiar estos temas y que tienen muy fina datos y evidencia mucho más reciente y lo que eso nos muestra. Quiero hacerte un par de preguntas más con respecto a esa. Ya sé que tenemos poquito tiempo, pero en este poquito tiempo, ¿cómo encaran el fenómeno de los que siempre se dijo? No digo que ahora no se sepa, capaz que ahora se sabe todo porque en el mundo de la información, pero me imagino a esa gente que tiene la plata en, no sé, offshore, papeles allá, yo qué sé, en banca suiza, o sea, esa que la esconde en el exterior, pero que tiene patrimonios importantes. ¿Eso se sabe? Bueno, ¿cómo lo grabás? Bueno, hoy Uruguay tiene las administraciones y los contralores tributarios avanzaron mucho en los últimos tiempos y además hay una idea a nivel mundial también de caminar los países en el mismo sentido en estos aspectos. Entonces Uruguay tiene convenios de intercambio de información con una cantidad de países en el mundo y algunos son automáticos y otros simplemente a pedido se puede saber la información de inversiones de uruguayos en esos países. Ya no hay paraísos. Entonces, así o como escondite. Todavía quedan, es verdad que todavía quedan, pero en general con la mayoría de los países donde se encuentran los capitales de uruguayos, según los pedidos de información que tenemos, o los datos que han surgido a pedidos de información a la DGI, son datos que se pueden controlar, ni que hablar. ¿Cuánto dinero estiman ustedes que se podría captar el Estado con disponibilidad para hacer políticas, por ejemplo, sociales vinculadas a la pobreza infantil por este mecanismo? Bueno, como decía hoy, las estimaciones son un poco gruesas porque depende de algunas cuestiones más finas del diseño de la sobretasa que están abiertas a la discusión. Por ejemplo, allí se plantean 3 escenarios posibles de crecimiento de la sobretasa a medida que van aumentando los patrimonios. Entonces la recaudación también va a depender de cuál sea ese camino de sobretasas que se elija. Pero nosotros estimamos, a grosso modo, que la recaudación pueda rondar entre medio punto del producto y 1 punto del
del Producto Bruto Interno. Estamos hablando de entre 400 y quizás 800 millones de dólares. Una cifra que, anual, ¿no? Una cifra que no permite erradicar la pobreza infantil o la pobreza en hogares con menores, con niñas, niños y adolescentes, pero que es significativa dado el contexto de restricciones fiscales en el que estamos, obviamente. Esto lo planteamos en el documento, esto no va a llevar a erradicar la pobreza infantil, pero es para nosotros una señal importante en ese sentido, y también van a ser importantes, si esto se logra aplicar, los recursos que surjan para llevar adelante políticas de combate a la pobreza, que además son políticas que son muy caras, y acá voy a apoyarme un poco en lo que decía antes Carlos. No estamos hablando solamente de transferencias, que no hay que desmerecerlas, pero también implica en esos hogares generar condiciones de empleo, de empleabilidad de los adultos responsables, porque esos hogares son pobres, porque los adultos a cargo no logran generar ingresos suficientes en este mercado de trabajo para que los hogares se ubiquen por encima de la pobreza. Políticas de cuidado para no reforzar los roles de género, políticas de vivienda, de entorno barrial, acompañamiento a las familias. Es decir, son políticas que son costosas, y esto lo digo también por aquellos que dicen, bueno, pero en realidad si se mejoran las políticas que ahora se están llevando adelante, ahí puede haber espacio. Sin duda que también, esto no es la solución, y las cosas, esas dos cuestiones no serían contrapuestas. Pero hay que tener presente que lograr reducir de manera sostenida y de manera relevante la pobreza en hogares con menores es costoso, implica un set de políticas en muchas dimensiones, y eso implica un apoyo público sostenido importante. Desde la central, este es el planteo, y estamos abiertos a discutir los que haya. En el mismo instrumento de sobretasa del patrimonio, no sé cómo se llamaría, ¿ya debería estar incluido el destino de estos recursos, o eso quedaría como a libre disponibilidad del Estado? Esa es una pregunta porque... No. Sí, esa es una pregunta que está buenísima, porque yo no lo aclaré al principio, pero es algo que quedó muy explícito en el documento y que fue discutido en la comisión, y esto lo digo porque escuché algunas críticas de, bueno, las teorías tributarias recomiendan que los impuestos tienen que ir a las arcas del Estado, tienen que ir a rentas generales para que sea el poder legislativo el que defina cómo se distribuyen esos fondos. Y si bien eso es cierto, y nosotros en términos generales compartimos esa idea, obviamente trabajamos en la comisión con expertos tributaristas, consideramos que en este caso en particular era fundamental que los recursos que pudieran surgir de la aplicación de esta sobretasa fueran destinados a un fondo público específico para llevar adelante políticas de combate a la pobreza en hogares con niñas, niños y adolescentes, que fuera un fondo que fuera además auditable y que anualmente se pudiera ver a dónde se destinaron esos recursos. Pero no sería transitorio. Bueno, eso quedó abierto en la discusión. Fue un tema que tratamos en la comisión. Desde nuestro punto de vista, no debería hacerlo. Pero estamos abiertos a que, bueno, si una vez que lo empecemos a discutir, a presentar a las organizaciones sociales, a las organizaciones sindicales al mayor detalle, a la clase, a cada uno de los partidos políticos, si esos temas surgen podemos volver a discutirlos. No cerramos a eso. De hecho, no aparece expresamente planteado porque no tenemos una definición consensuada al respecto. Pero bueno, en principio, si nos planteamos como objetivo erradicar la pobreza infantil, diría que difícilmente van a ser transitorios. Por lo menos a corto plazo no parece. Una última, sé que te tenés que ir, Alejandra, pero si capaz que en una línea, esta es muy de farándula la mía, pero ¿se parece esta sobretasa al impuesto a los superricos que está aplicando ahora Brasil, desde esta semana se promulgó, o a la propuesta que hace Zoran Mamdani para Nueva York, o es totalmente otra cosa? No es que
se parezca, pero creo que recoge en nuestro país una inquietud que hay en el mundo y que viene desde distintos lugares, desde la academia, desde las organizaciones sociales, desde los gobiernos, en todo el mundo, que es cómo gravar más y mejor a los más ricos, porque lo que se ha observado en los últimos tiempos es una fuerte concentración de la riqueza, incluso después de la pandemia, donde las condiciones empeoraron en materia de desigualdad, de pobreza en la mayor parte del mundo. Entre los más ricos se concentró más riqueza, se acumuló más riqueza, y además, en general, por las mismas razones que planteaba hoy para nuestro país, en general, quizás en nuestro país de manera más marcada, esos súper ricos están menos gravados que el resto de la población. Entonces creo que esto, no sé si va exactamente en la misma línea, pero hay una inquietud a nivel mundial, y por eso esto no es algo hiper radical, sino que, hay una inquietud en torno a la fuerte concentración de ingresos y en particular de riqueza en el mundo, y cómo eso es una amenaza no solo para el desarrollo, sino también para las democracias. Muchas gracias, Alejandra Pico. Contundente. Los comentarios de la gente son así, porque cuando es contundente, es contundente. Esta vez, gracias, Alejandra, por por acompañarnos, por esta participación, por esta conversación. Realmente me aclaraste un montón de puntos, y a la gente también, y ya te dejamos libre, que sabes que estás llena de actividades. Gracias, Leandro. No, de gracias. verdad que para nosotros esto recién empieza, queremos conversarlo, intercambiarlo y discutirlo con todos, así que muchas gracias por el espacio también. Por favor. Y les agradecemos. Muchas gracias. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte y enseguida charlamos acá. Nos tomamos un café con Víctor Hugo Poppi Avelando en Legítima Defensa, segunda dosis. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo.
Supermercado. Cuanto más compras, menos pagás. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Tengo el gusto de compartir un café con Víctor Hugo Popi Avelando. ¿Cómo andas, Popi? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Andás bien, Popi? Vamos a ver, estamos grabando. Vamos a ver el domingo, cuando salga esto. Estamos bien de bien. Ah, me estás hablando por la segunda final de Peñarol contra Nacional. Sí. En el estadio Gran Parque Central. Que bueno, está. Ya la gente está viendo este programa, ya sabe cómo salió el partido, quién ganó, quién se llevó el título. Pará, son 4 y media, 2 horas, 6 y media. Y sí, ya sabe, Sí, ya sabe. ya La sabe. gente ya re sabe. Ya se deben haber producido festejos en una parcialidad y bueno, angustia en la otra. Esperemos que todo en paz, en tranquilidad, como corresponde, con espectáculo deportivo, ¿verdad? Eso es mi deseo. Mi deseo es que sea... Bueno, yo tengo varios deseos con relación a ese partido. No voy a ser tampoco tan hipócrita, ¿no? Pero es cierto que lo que más importante de todo es que la fiesta se desarrolle en paz. Transcurra con normalidad. Y yo qué sé, a mí no me parece que esa violencia social, no, es un desastre eso, ¿no? Sí. Aunque la verdad que el otro día en el partido que fue en el campeón del siglo, no pasó nada, ¿no? Y estuvo a punto de suspenderse por los tema de los paraguas. paraguas y eso, pero no pasó nada. Sí, pero también había... Paraguas sin punta, además, ¿no? Pero había Qué partidazo el unas 2-2. cajas donde sacaban banderas y cosas. El ingenio popular es extraordinario, ¿no? La inteligencia para el mal, le voy a llamarlo eso. Pues los paraguas no estaban admitidos tampoco. Bueno, yo lo que sé que Eran miles. había como una caja adosada a la tribuna de donde sacaban la pirotecnia. Sí. Impresionante. ¿Y ahora quién la colocó? Y yo qué sé, Pope. No, pero no. Fue Torrejuna, vas a decir, fue Torrejuna. Y yo qué sé. Bueno, Popi, charlemos un poco de política, de la realidad no deportiva, de los temas importantes. Charlemos un poco, a ver, ¿con qué empezamos? Empezamos con estos cimbronazos en el ecosistema mediático de nuestro país. Ah, sí. Solidaridad con los trabajadores. M24. Siempre es importante. M24. Y Teleciudad, ¿no? Y Teleciudad. Y ha trascendido que en Teleciudad también, reestructuras, cambios, Sí. despidos, no sé. En fin. Hay derivaciones distintas, ¿no? ¿En qué sentido? Claro, porque Teleciudad es un aspecto institucional del Estado, parte del Estado, que es la Intendencia en Montevideo, ¿Sí? que hay que discutir ahí. Pero lo otro me parece que es más preocupante, sobre todo para la izquierda y el progresismo. Porque es la pérdida de una fuente alternativa, ¿no? De un medio alternativo. Estás mirándolo. Estoy mirándolo como plantea la derecha ahora, que es la batalla cultural. Fíjate que la derecha ahora, estas paradojas de la vida, reivindican a Gramsci y hablan de la batalla Pero no lo lee. cultural. Está bien, pero habla de la izquierda ni habla, ni lo lee, ni la batalla. Puede ser, sí. Yo creo que hay gente que sí lo lee, ¿no? Sí, claro, ha leído, claro, sí. Yo tengo los cuadernos de la cárcel, sí. todos los tomos. Yo puedo hablar con propiedad de los cuadernos de la cárcel porque yo los he leído. Son 29 cuadernos, o sea, están en 3, 4 tomos, no me acuerdo cuántos tomos, 3 tomos, lo tengo en 3 tomos.
Creo que tengo la edición de Acal. Pero en eso te digo, me parece que ahí eso es lo distinto, porque además, ¿a quién va a parar? Es otro tema también, ¿no? Por ahora, lo que se sabe que va a parar a manos de los propietarios del Observador. Estás hablando de M24, Radio M24, Claridad de Colonia, y la otra Maldonado. emisora de Maldonado. Lo compró el Bartein, ex canciller argentino. Es un grupo. Sí, es un grupo. Creo que son los dueños también de los dueños del Observador. Está este hombre, San Hausmann, puedo decirlo. Hausmann, parece Hausmann. Pero no. Sí. Esos fueron los que lo compraron. Sí, muy cercanos a Milei, es cierto. Bueno, era el embajador Bartein en Estados Unidos y además fue canciller, y es un ultra liberal libertario. Sí, es eso. Y además, en el caso del Observador, es notable cómo han introducido a periodistas de la otra orilla a hacer periodismo acá, o directamente dirigir las publicaciones hacia cosas de Argentina. Uno ve a Fantino, a Majul. En un momento incluso trajeron a Fantino a hacer las entrevistas. Sí. ¿Te acordás que le hizo entrevista a los precandidatos? Eso, tenía un gran acceso. Ahí me demostré, me di cuenta de los faranduleros que son los uruguayos, porque a veces el mismo que te cuesta hacerle la nota a vos, viene Fantino y están todos ahí. Fantino, ¿eh? ¿Qué decir? Que porque filósofo, por eso es filosofía, ¿no? Te digo porque hace tiempo que pasa eso, ¿no? ¿Que son faranduleros? No, que las cámaras y las luces de los grandes medios seducen, aparte de Frente Amplio. Pues te hablabas del Frente Amplio, pero yo digo a todos que... Bueno, entonces, a mí me han dicho, pero no sé qué veracidad tenga esto, que la idea que tienen estos grupos económicos, y no sé cómo eso se compatibiliza con lo que dicen nuestras disposiciones normativas, nuestras leyes, es transformar este grupo de radios en una radio también orientada más bien a un público argentino. O sea, traer a Fantino, traer a toda esa gente. Acá lo que tienen que hacer, me parece... Punta del Este lo entiendo, Colonia quizá también, pero... Fíjate que siempre hubo una radio en Uruguay orientada hacia Buenos Aires, hacia Argentina, que fue Radio ¿sí? Colonia, ¿no? Bueno, pero era otra época. Claro, pero además el problema, creo que el titular tiene que ser uruguayo o residente en Uruguay de hace más de 5 años. Tal vez eso sea fácil, porque a veces son... Claro, metes a alguien. Y además hay gente que vive en Uruguay, o Punta del Este. Sí, ese apellido raro que dijiste vive en Uruguay. Bueno, ahí ya tenés. Bueno, eso es un cimbronazo. Sí, pero a mí me preocupa a veces por la batalla ideológica, cultural, porque después uno piensa cómo se forma el sentido común de la gente, ¿no? ¿Cómo se forma? ¿En base a qué? Al pensamiento que va transmitiendo a los distintos actores en la sociedad. Y si vos perdés capacidad de fuego, digamos, predomina el otro. Ahora, cuando dice ahí, por ejemplo, acá en esa nota de búsqueda dice: la venta de M24 despierta críticas al MPP en la interna oficialista y acusaciones de fuego amigo. Mientras el grupo mayoritario de la fuerza política considera que hay ataques malintencionados, otros sectores sostienen que la situación puede causarle un daño colateral al Frente Amplio. Esto que dice búsqueda, que lo dice búsqueda, no digo nada más que eso, ¿te parece que la venta de M24 despierta una especie de guerra interna en el Frente Amplio? ¿Ataques malintencionados, defensa? No, yo creo que no. Lo que debería despertar es alarma por la pérdida de medios. ¿De quién? De izquierda. ¿Y el resto de los sectores? El resto de los sectores, todo el frente. Pero el MP dice, no, lo que pasa es que no lo podíamos financiar por las pérdidas. No sé, yo qué sé. Hay leyendas urbanas sobre la capacidad, la cantidad de dinero que maneja el MPP por todos los cargos que tienen. Pero además hay una cosa, yo lo escribí hoy. Yo lo escribí el viernes, claro. Pero ¿qué medio alternativo? ¿Quién se hizo millonario con un medio alternativo?
¿Quién Y es a usted? vos no, tan mal no te va. ¿Eh? A vos tan mal no te va, Popi. ¿Por qué? No, yo digo, pienso, Pero te digo, por Popi, ejemplo, nosotros, porque o sea, en yo la te voy a época- explicar, pero déjame, Déjame contar una cosa. En la época de los a mí 60, Polanco me da preciosos pantalones. a mí no me da nada Polanco. Tú digas eso, también le da a Georgina Mayo y a María Yo no Noel soy Georgina Sanguinetti. Mayo ni María Noel. Bueno, ya, Popi. No, pero yo te estaba... Polanco escuchó ahí en el local de Solano García 2494 en Montevideo. Vamos a tener que hablar porque Polanco que Popi yo lo tomo como un reproche ya. Y en 18 de julio 571 en Durazno. Y también tiene un local en el departamento de Florida, creo, en Flores. La vi el miércoles por el programa donde estaba María Noel. ¿Viste cómo estaba de elegante María Noel con la ropa de Polanco? Vayan, vayan, que ahora además tiene ropa femenina. Y realmente está buena la ropa de Polanco, que además nos ha venido acompañando todo este tiempo. Pero retomando, yo te decía, hay críticas al MPP, pero te hablaba de la capacidad monetaria o financiera que tiene el MPP. Pero a mí lo que más me preocupa, y creo que a mucha gente en el FA le preocupa, es la pérdida del medio. Pues además yo te decía, ¿cuándo un medio de prensa hizo plata? ¿Cuándo se hacía plata? Cuando el diario tiraba en la tarde de los 60 más de 100.000 ejemplares, ¿no? Eso se acabó hace décadas. Yo no creo que la familia Grisi se haga millonaria con Caras y Caretas y Legítima Defensa. Pero quiero decirte, gracias a Miriam Díaz Piris y a la joyería Díaz Piris, un reloj precioso. No, porque tampoco hay que contarla. Vos contás solo las perdidas y no las ganadas. Acá hemos trabajamos mucho, Popi. Y los que trabajamos acá, a diferencia de lo que dijo alguna periodista directora del país, ¿no? También cobramos nuestros sueldos, yo qué sé. Este tema, ¿por qué lo quiero atar, Popi? Porque el agosto del próximo año, 2026, Caras y Caretas cumple 25 años. Y vos trabajás en Brecha, Popi. Sí. Brecha tiene como 40 años ya. 40 años. Y hemos aprendido a vivir y a sobrevivir, Popi. Y lo sabés, ¿no? En equilibrio inestable siempre. Siempre dando una pelea que es abrazo partido, en un ecosistema donde los medios dominantes son de derecha, donde la publicidad mayoritaria va para la derecha, donde todo es así. Y es difícil esto. Es difícil, requiere un enorme esfuerzo, requiere hacer las cosas bien, requiere que la gente te apoye, requiere todo eso. ¿Se entiende? Y honestamente, hay que decirlo, más allá de todas las críticas sobre la decisión que tomó el MPP de desprenderse del grupo M24, lo cierto es que el MPP dice algo que es muy probable que es así, que tenían pérdidas. Sí. Y la decisión de tener pérdida o no es una decisión que uno puede analizarla políticamente. Bueno, para eso lo hará el MPP y los dirigentes del MPP, no sé. Pero yo te digo una cosa, ¿vos pensás que el Popular es rentable? ¿Vos pensás que el Popular es rentable? No, ¿y vos pensás que Radio Rebelde era rentable? ¿O la 36, o la 36 es rentable? No. ¿O la Hora era rentable? No. ¿La 30 era rentable? ¿La 44? No. Mate amargo. El mate, la pulga. Pero yo te digo, vamos ahora lo que pasa, que sin Radio Rebelde ahí en el Pico Turquino, capaz que no había revolución. Esto me parece que es importante tenerlo en cuenta. Pero yo lo hago con otras cosas, ¿sabes qué? Vos fíjate una cosa. ¿Te acuerdas de aquella película que hicieron unos documentalistas cuando le dieron el golpe a Chávez? Que decía, la revolución no será transmitida, porque no tenía medios. Y la gente hacía el boca a boca, hacía radios comunitarias, para tratar de tirar el golpe de Estado. Es muy importante el tema. ¿Te acordás cuando perdió la elección a Aznar por los atentados de Atocha? Sí. Que la gente por SMS. Por SMS. Esto para mí es fundamental. Lo que se viene es un panorama donde realmente hay muy pocos medios de comunicación con una postura no distinta a la... Pero más, yo te digo una cosa. A la hegemónica. Más allá de las incomprensiones de algunas cosas. Por ejemplo, si no das batalla cultural e ideológica, ¿cuál es tu lógica
tirarme al centro, más al centro, y de repente cometés algunos errores como el que para mi gusto cometió Orsi en el desayuno de búsqueda, diciendo que Bukele era un ejemplo. Después lo aclaró. Sí, después lo editaron, lo aclaró. Lo corrigió primero el Pacha en declaraciones públicas. Después salió en un programa, Fácil Desviarse. Fácil Desviarse. Llamó a él. ¿Llamó a él? Ah, no sabía eso. Sí, eso es lo que leí. Hola, soy el presidente, quiero aclarar. Claro, porque estaban dando mal, se ve, ¿no? Pero digo, entonces, ¿cómo resolvés estas ecuaciones culturales, ideológicas y de debate en la sociedad? Porque si yo me voy a como dijo un politólogo, está, ¿cómo se dice? Empatizando con la población cuando dice eso. Y si la gente te pide pena de muerte, ¿vas a dar pena de muerte? ¿Empatizando con qué población? ¿Qué politólogo? Con el más reaccionario. ¿Y qué politólogo? Yo le escuché a Daniel Buquet eso, en la letra chica, en la letra B. Ah, de repente Buquet está empatizando. Pero ojo, que era parte de un razonamiento. No, sí. No es que estuviera de acuerdo con eso, pero te digo que la intención parecía empatizar con esa gente. Porque hay gente que pide los verdes en la calle, que pide el modelo Bukele. Que hay gente de derecha también, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. ¿Y cuando el límite de la empatía dónde está? En que tengas un planteo distinto y muy claro. Con esto quiero decirte, Popi, para que no veas que sean preguntas capciosas. Lo que estoy diciendo es, si uno se guía por las mediciones de opinión pública, ¿sí?, en una sociedad donde además el ecosistema comunicacional es muy conservador, muy de derecha, y puede ser que vea que la gente pide más penas, pide pena de muerte, pide modelo Bukele, porque la inseguridad es un problema. Entonces, claro que es un problema, pero bueno, eso no es la solución, porque eso no es solución, eso es una falsa solución. Estás haciendo seguidismo, ¿no? ¿Cómo avanzó la izquierda en este país? ¿Cómo? Con un discurso contrahegemónico. ¿Por qué tenías todos los intelectuales de tu lado, casi todos? ¿Por qué pasaste del 10% a lo que es hoy? O del 5%. Le daba batalla. Es decir, yo qué sé, ¿quién era que contaba recién? El que estuvo ¿cómo se llama? El compañero que estuvo de Clavijo. Que gente que le hablaban de impuesto al patrimonio y pensaba que tenía que pagarlo. Y pasaba lo mismo con el RPF, no sé si te acordás vos, que la gente decía, no quiero más impuestos, no iba a pagar impuestos. Le habían sacado el impuesto a las retribuciones personales, IRP, ¿te acordás? IRP, que sí pagaba todo el mundo, y había un mínimo no imponible, y mucha gente no pagaba. Igual se quejaba, y eso es batalla cultural, ¿viste? Popi, el Senado aprobó el presupuesto con votos de todos menos de nadie. Hubo de una parte del Partido Colorado que no votó. Sí, la gente de Ojeda, ¿no? Sí, que está con problemas Ojeda, ¿no? Que está denunciado por haber presentado un escrito, está expresamente prohibido que un legislador tenga ese tipo de actividades ante el Poder Judicial, ¿no? De hecho, creo que la fiscal se lo dijo a la fiscal Ferrero, diciendo, che, miren lo que acaba de suceder, esto es totalmente ilegal. Qué difícil es la situación no queda. Claro, porque además lo único que está permitido es el ejercicio de la docencia en forma honoraria. Sí, yo que se presentó un escrito, parece. Bueno, y se aprobó por fin. Con unas ciertas reasignaciones 120 millones para educación. Que mejoran un poco lo que ya se había votado en diputados. Sí. Pero es como dicen el Frente Amplio, es un presupuesto austero con algunas asignaciones, ¿no? Con algunos refuerzos. Pero hay que ver cómo se da el año que viene la discusión sobre la rendición de cuentas, ¿no? Porque está bien que recibiste al país así. Ahora, no es para que tengan la excusa siempre de cómo vino el país. El año que viene hay que hacer otras cosas.
Primero con este presupuesto que se acaba de votar, habrá que ver a partir de que empiece El 1 de enero. el 1 de enero. Yo sé qué expectativas tenés vos, de que ahora empiece a moverse más la cosa, ¿no? Que este año fue medio de bueno, había que aprobar estas cosas, pero ahora ya está, ¿no? Se ha aprobado de que empezara a ver en traducción en políticas públicas, en vivienda, en seguridad, en todo eso. ¿O no es así? Yo no creo que vaya a haber, te digo la verdad, mucho cambio en vivienda. ¿Pero por qué no crees? Porque el presupuesto está hablando de soluciones habitacionales que te va a un piso. ¿No tenés expectativas, Popi? No. Tengo expectativas muy bajas. Bueno, creo que se va a hacer. Pero para, Popi, deja ver. O sea, se aprueba el presupuesto y hay que ver si eso se traduce. Pero no hay plata, la plata no es suficiente. Bueno, pero también hay plata que se va a gastar por fuera del perímetro fiscal. Sí, eso es verdad. Sobre todo en el Ministerio de Transporte y eso. ¿Qué te parece esto que viste? Porque hasta el propio Mario Vergara, el intendente de Montevideo, dice que le pareció bastante interesante la propuesta de la sobretasa del 1% que estaba hablando. Qué bien que estuvo Alejandra Pico, ¿no? Sí. Qué contundente. Antes de la reforma tributaria, el impuesto al patrimonio recaudaba el 0,6% del PBI. Ajá. Hoy no. Hoy lo han bajado incluso. Está bien fundamentado, ¿no? Además las escalas. Tiene un esquema de estilo IRPF, ¿no? Bueno, tiene un mínimo no imponible, es una sobretasa que se aplica progresivamente de acuerdo a patrimonios crecientes a partir del $1.000.000, considerados así como dijo la economista Pico. O sea, si fuera la propiedad, la casa habitación, esa ni siquiera se considera el valor, sino el valor, a la mitad del valor catastral. Entonces empezás a mirar y en realidad, sí, eso, como un IRPF, pero para los multirricos. Claro. Interesante, ¿no? Interesante, sí. Ahora, a mí lo que me preocupa es otra cosa. Bien diseñado, además. Por Simbe, estuvo la gente de Simbe, ¿no? Me imagino Gustavo Viñales. Viñales, Grau, ¿no? Lo vamos a invitar en cualquier momento. Creo que lo habíamos invitado, pero no podía esta semana. Pero en cualquier momento va a venir el economista Viñales. El contador Viñales sabe mucho de esto. Es un experto en esto. Es un crack de los tributos, de cómo diseñar impuestos. Porque esto es muy difícil. En eso yo reconozco cuando algunos economistas que a veces me parecen demasiado ortodoxos, demasiado conservadores, demasiado tímidos, también dentro de la izquierda, cuando dicen, sí, pero bájame la consigna a tierra. Porque no es solo decirle, vamos a grabar a los más ricos. Es una modalidad, es un diseño. Está bien, todo lo que dicen esos compañeros de la izquierda economista. Sí. ¿No? Pero la primera decisión es política, después buscarse. Está bien, pero está bien que las cosas se hagan bien, Popi. Por supuesto, sí. Porque sí, el manotazo no se hace. Pero no está hecho el manotazo. No, esto está muy bien hecho. Pero estoy de acuerdo yo en que no se puede siempre, no se puede avanzar solo con pero hay economistas que primero te dicen que no. Sí, ya sabemos. Ya dijo que no, el compañero Donner, ¿no? Y también dijo que no el subsecretario. Valcorba dice que con terminado el presupuesto ya está discutido, pero Valcorba es del mismo sector que Vergara, y Vergara acaba de decir que esto se podría discutir. Sí, yo qué sé, hay que ver cómo... ¿Qué es lo que yo qué sé, Popi? Contame. ¿Cómo se procesa dentro del FAES? El propio presidente dice que él no se niega a analizar la propuesta. Por supuesto que no sabemos qué significa eso, porque cuando Orsi aclaró lo de Bukele, dijo, no, que yo diga que hay que analizar no significa que yo esté de acuerdo. Al contrario, yo no sé si cuando el presidente Orsi dice hay que analizar, está diciendo algo que realmente quiere analizar o algo como que todo en el mundo hay que analizarlo. Todo se debe analizar. Che, estoy un poco fuera de cámara, ahora estoy. Porque me sentía cortado, viste, que se traduce, pero ya está, perdón. Es boicot. No, pero quería... No es boicot. Dije, che, creo que me cortás solo. ¿viste?
Me acaba de hablar Dios. Me acaba de... Él me cortó. ¿Qué pasa si te corta Dios? Perdés. No sé, Popi, no sé. Otra cosa que me tiene las idas y venidas me tienen medio mareado. Va O'Donnell a España y dice que están negociando con Cardama. Yo lo vi también. También el presidente dijo algo en desayuno de búsqueda, diciendo algo así como, bueno, que las lanchas son muy importantes, entonces hay como una cosa, un espacio de negociación. Está claro que está negociando O'Donnell. Pero a mí esto me sorprendió un poco, porque vos te acordás que cuando cuando el presidente junto con Jorge Díaz y Alejandro Sánchez, el Pacha Sánchez, dijeron que anunciaron todo este tema de la denuncia la rescisión del y está, en un momento hubo declaraciones de O'Donnell de tipo si están en otra garantía lo vamos a ver. Sí. Y hubo una respuesta que no me acuerdo quién se la hizo. Caggiani, como tipo, habla demasiado, el señor ministro habla demasiado. Pero ahora efectivamente O'Donnell está allá, dicen que está negociando. Trabaja en una solución. Yo supongo que si ya fue el ministro de Economía es porque ya habrá algo encaminado, ¿no? ¿Vos qué decís? Sí, pero ¿por qué el ministro de Economía? Y no el de Defensa o la Secretaría de la Presidencia. Porque es un hombre fuerte del gabinete. ¿Porque tiene votos? No, no tiene votos, pero puede ser un hombre fuerte ¿Por qué? Su capacidad. ¿Por su intelecto? ¿Qué significa? ¿Es un concurso intelectual? Yo qué sé. Explícame vos, ¿cómo puede negociar esto? Bueno, es el ministro de Economía. Ay, bueno, ahí está. No importan los votos ahí. Por algo lo pusiste ahí. De repente creen que efectivamente esto tiene que ser algo... Es complejo el tema, ¿no? Está claro. ¿Lo qué? El tema Cardama, el patrullera, sí. No, sí, no digo que no sea complejo, digo que yo qué sé por qué está negociando. ¿Está negociando él? Es lo que dijo. ¿Le podemos creer o no? Yo qué sé. ¿Alguien lo desmintió? No sé, unos días antes salió en la prensa que la ministra Sandra Lasso estaba a favor de la denuncia del gobierno y que estaba lista para la interpelación que no tuvo los votos todavía para hacerse, ¿no? No. Y qué obligados que llegan a esa interpelación. ¿Por qué no tuvo votos para hacer la interpelación? Ese un tercio lo tienen, no entiendo por qué. Necesita un tercio de los senadores. No, pero yo leí que no había tenido los votos, ¿los tuvo? Claro, pero no sé si los tuvo. Pero yo te digo, un tercio son más blancos y colorados y lo tienen. El FA tiene 17, quedan 13, ¿no? Claro. 17. No, con la vicepresidenta. Con la vicepresidenta. Así que no sé. Pero en realidad lo tienen. Queda todavía la interpelación a Maía por lo de la JUTEP. Y si sale esta interpelación con Lasso, la interpelación a Lasso por el caso Cardama. Ya fue la interpelación a Lustenberg el lunes que no pasó nada. No pasó nada. Pero además la interpelación la interpelación a Lustenberg. Vos sabés mi opinión sobre el caso Danza. Cuando se estaba resuelto, ¿cuál es la justificación? Nada. Pero hacerle daño, como dicen, ¿no? La interpelación a Lasso, ¿qué le puede rentar a la oposición? Le preocupa mucho esto. Una cosa que le preocupe, otra cosa que le puede rentar. Porque ¿cómo defendés vos un contrato de ese estilo? Y no sé, yo no estoy en la cabeza del interpelante, pero ellos deben decir, esto se está construyendo
Y suspender esto es un desastre porque nos genera, yo qué sé, no quiero ponerle argumentos a cabeza, así, no sé cuáles son. Pero tengo vos lo que sospechas. no puedes defender es lo que hiciste. Que te comiste todos los sapos posibles, ¿no? Y después la interpelación a Maía tampoco tiene sentido, porque el tema también está resuelto. Ahí es sobre la independencia de la JUTEP y ese tipo de cosas. Yo qué sé. Esa es la agenda. No es una agenda muy atractiva para la sociedad, ¿no? No, y además, yo no sé, me parece que la oposición tampoco ha actuado muy coordinadamente, ¿no? ¿No? Y el FAL le logró arrancar el presupuesto, ¿no? Más allá de que los blancos habían dicho que iban a votar el presupuesto en general, ¿no? Sí. Fueron los primeros que dijeron. Ahora, no sé si vos sabés esto, hay una serie de viajes de diputados al exterior. A Israel. A Israel y a Bélgica, creo también. Pero sí que como 15 se van a Israel. Y eso provoca problemas en la Cámara. Y entran los suplentes, tiene costo. Pero además es impresionante que en este medio de esto, de lo que ha hecho Israel, que es un estado paria en el mundo ya, cuyo denunciado por genocidio, cosa que ya dicho por la Corte Internacional de Justicia, y van 15 diputados. Ninguno del Frente Amplio aceptó la invitación. Me alegra, porque hemos escuchado cosas de algún legislador o legisladora del Frente Amplio que preocupaba, pero ninguno aceptó la invitación. Espero que la gente, aprovecho lo del viaje para decirte que en febrero nos vamos a Colombia con Legítima Defensa, que vamos a ir a Medellín, a Bogotá, a Cartagena de Indias, a Santa Marta, en fin. Los que quieran averiguar sobre este viaje pueden hacerlo en el 091-613-403. La idea es salir en la segunda quincena de febrero con SIUR, como siempre. Ahí les dejo el número en la pantalla. Bueno, como 15 legisladores, un montón, ¿no? Es un montón, digo. Pero además está ordenada la tropa, está ordenada todo, lo ordenado, ¿viste? Porque a veces algunos se retoba. Se retoba. O quiere protagonismo. ¿Y en este caso? Y yo qué sé, en este caso parece que uno de los que se va, pero no a Israel, creo que es de Perrone, ¿no? Pero no, los que van a Israel, porque... pero también hay un viaje a Bélgica. ¿Pero qué tiene que ver? Por los votos. ¿Por qué? Porque ya se votó en el Senado, vuelve a diputados y hay que votarla. Está bien, pero ¿por qué se viaja a Bélgica? No tengo idea, pero debe ser alguna cosa interparlamentaria. Bueno, está. Pero yo pero yo no estoy hablando si está bien o mal. No, yo te estoy hablando del viaje a Israel, que sí está mal. Sí, estoy hablando. Son 15 legisladores. Que faltan. Es la mayor delegación, creo que. Bueno, Israel aprobó una plata especial para llevar gente. También ha invitado periodistas y todo. ¿Te invitaron? No. ¿A vos te invitaron? No. Y si me invitan no voy a ir. Pero escúchame, no, yo no hablaba. Si me invitan a Palestina, sí voy. No hablaba yo sobre la cualidad o lo malo del viaje a Israel, sino sobre la falta de diputados para aprobar el presupuesto. Por eso te decía. No, entrarán los suplentes, Popi. Está bien, pero yo lo que te digo es hay que asegurar que los suplentes voten como votan subtitulares. Pero vos pensás que hay riesgo de que los suplentes desconozcan Yo no sé quién es en Cabildo, por ejemplo. ¿Quién es el suplente de...? No sé. Supongo que están, porque además nadie va a dejar de irse, va a irse si no tiene los votos para el presupuesto. No, pero además... Porque lo más problemático, que era el tema del secreto bancario, no está. ¿No? Y lo que se reasignó lo votaron todos. ¿No? Es decir, no hay razón para que no sea. No, es un presupuesto que tuvo los votos de prácticamente todo el Senado. Claro. Y va a tener los votos de prácticamente, porque no es un presupuesto. O sea, vos podés mirarlo esto así. Qué gran capacidad de negociación que ha tenido el gobierno para construir una mayoría tan importante. O podés mirar, no es un presupuesto... No es un presupuesto que moleste a nadie. Que moleste a nadie. O sea, podés mirarlo de las dos maneras. Yo estoy más en esa onda. Pero
Igual se negoció, ¿no? Se negociaron aspectos que eran importantes en diputados, que fueron los impuestos nuevos, ¿no? El mínimo obligatorio ese. Ese lo pide la OCDE. Lo pide la OCDE. El de TEMU y el de el aumento de capital o de patrimonio en el exterior de los uruguayos. Bueno, por lo menos esos están. Popi, nos quedamos sin tiempo. Bueno. Muchas gracias, Popi. Nos vemos. Gracias a todos los que nos han acompañado. Hemos ingresado ya, estaremos ingresando al mes de diciembre. Último mes de este 2025. Y viene la famosa frase esa, ¿no? ¿Cuál? Esto es diciembre, papá. Entonces... Gracias a todos los que nos han acompañado. Soy Leandro Grillo, esto fue Legítima Defensa Segunda Dosis.